¿cree usted que el impacto mundial, la severidad de la crisis que hay en el mundo, afecta también la economía ecuatoriana? Muchas gracias. Este, llamemos conversatorio, no es un debate, en el debate hay igual tiempo, hemos aceptado las reglas, ¿no? Un conversatorio. Sí hay una cierta economía interna, ciertas realidades internacionales, pero que han afectado muy diferentemente a países. Aquí tengo las cifras, por ejemplo, del crecimiento económico para el año 2015 del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, ¿verdad? Bolivia va a crecer al 4.1%, país exportador de hidrocarburos. Paraguay 3, Colombia 2.5, Uruguay 2.5, el Perú 2.4, Chile 2.3, Argentina 0.4. Van a decrecer Ecuador, Brasil y Venezuela. Para el próximo año se espera Bolivia 3.5, Paraguay 3.8, Colombia 2.8, Uruguay 2.2, el Perú 3.3, Chile 2.5, Argentina en recesión, el Ecuador sin crecimiento, Brasil 1% de recesión y Venezuela menos 6 luego de menos 10. O sea que, y los países centroamericanos todos con crecimiento. Es decir, México también, ¿verdad? Es decir, la crisis internacional, ¿verdad?, que existe en la China y una desaceleración ha afectado muchísimo más, si es que fuese esa la teoría, a 3 países. Yo creo que en el Ecuador el problema no es la crisis internacional ni la caída del precio del petróleo, es que un excesivo gasto público puso enorme presión en la balanza de pagos. La balanza de pagos entró en una situación crítica, eso a su vez en un modelo de dolarización impacta el medio circulante está en caída. Lo dije en junio en la Universidad Politécnica, dije que vendría una implosión y una caída de depósitos. Esa caída se ha dado, por lo tanto dije la verdad en aquella ocasión. Y una caída de depósitos, y el señor presidente, los funcionarios de gobierno lo saben como mis colegas, una caída de depósitos, una caída del medio circulante es la más potente herramienta para producir recesión. Y la recesión, desgraciadamente, no es una cifra, no es un número, es desempleo, es pobreza, es empeoramiento de la distribución del ingreso, y hay que cuidarla muchísimo en países que no tienen moneda propia como el Ecuador, porque Puerto Rico, por ejemplo, tiene 9 años en recesión, Grecia tiene 6 años, en Grecia ya va casi al 30% la caída del Producto Interno Bruto. Entonces hay que cuidar muchísimo. Yo insisto que la mayoría de países latinoamericanos, la gran mayoría va a crecer, está creciendo y va a crecer. Y los países exportadores de petróleo, discúlpeme que le contradiga en eso, no es correcto que Noruega esté en recesión, ¿verdad? Noruega, aquí también tengo los datos de los países exportadores de petróleo para el próximo año. Noruega está pronosticado en crecer en el 1,3%, que dado su crecimiento poblacional. Pero ha disminuido el crecimiento. Obviamente ha disminuido, pero no ha entrado en recesión. Muy bien. No ha entrado en recesión. Muy bien, economista. Hemos cumplido los 2 minutos. Señor presidente, le corresponde a usted la palabra. Rodolfo, primeramente, te saludo a ti, a todos los presentes, a los que nos siguen a nivel nacional e incluso internacional, y sobre todo a los panelistas, porque ellos ante una posición crítica con el gobierno han aceptado este conversatorio, como le he llamado Alberto, y lo agradecemos profundamente, porque la verdad es que hay mucha ligereza, mucha mediocridad, muchas veces en el debate público ecuatoriano, se dice cualquier cosa. Por ahí un pseudo analista lee que hemos recibido 240.000 millones en ingresos petroleros, etcétera, y nunca aceptan confrontar ideas con los que merecen ser confrontados, porque hay otros que hablan tal cantidad de barbaridades que sería una falta de respeto traerlos a un conversatorio así. Así que le agradezco mucho a Mauricio, a Ramiro, a Alberto, por su presencia. Podemos discrepar, pero respetamos muchísimo su criterio. Yo me alegro la fe que tú tienes en el Fondo Monetario, Alberto, que no comparto, porque está dando la cifra del fondo. Nuestras propias estimaciones nos dicen que vamos a crecer 0.4%. CEPAL calcula que el promedio de Sudamérica
va a ser el promedio de América Latina, el crecimiento va a ser negativo, el Sudamérica mucho más negativo. Te has dicho que países centroamericanos van a crecer por una sencilla razón: ellos no son exportadores de petróleo, son importadores. Países como República Dominicana, o sea, lo que para uno es un problema, para otro es una bendición, son absolutamente dependientes de importaciones de petróleo, y que le baje el precio del petróleo lo ayuda en su crecimiento. Me alegro que hayas puesto en primer lugar a Bolivia, el país que tiene políticas muy similares a las nuestras y que admira muchísimo al Ecuador, y de hecho tenemos mucho apoyo y mucho asesoramiento a Bolivia. Tú has puesto como referencia el 2015 para llegar a la conclusión tremendamente seria de que el modelo es el culpable. Yo creo que eso es insostenible, Alberto, por seriedad, querido joven. O sea, decir que se desploma el precio del petróleo a la mitad y es culpa del modelo económico, eso significa 5.000 millones de pérdidas netas, 7.000 millones de exportaciones petroleras. Pero como también baja el precio de los combustibles que importamos, nos ahorramos un poquito de plata ahí, la pérdida neta es 5.000 millones de dólares, que es pérdida externa y fiscal, porque eso es ingreso fiscal. Ustedes tengan capitalismo, socialismo, marxismo, marcianismo, lo que quieran aquí, que con un choque externo de esa magnitud, por supuesto que hay consecuencias en el sector real. ¿Y por qué otros países petroleros no han tenido esas consecuencias? Porque tienen tipo de cambio. Tal vez te faltó decir que Noruega ha devaluado casi 50% pues, la corona noruega, y a nosotros se nos ha apreciado 30% el dólar en promedio. Colombia nos ha devaluado casi 60%, el dólar canadiense por si acaso también se ha devaluado. Si ustedes tienen un ministro de Finanzas que pierde 5 puntos del PIB en ingreso externo, exportaciones netas, en ingreso fiscal, y aprecia la moneda, no es que le piden la renuncia, Rodolfo, lo mandan al manicomio. Eso es lo que nos pasa por haber adoptado una moneda extranjera, y de la forma más irresponsable. Porque si ustedes quieren, yo hice mi tesis y te puedo dar ese paper también a ti, Alberto, sobre Optimum Currency Areas, la teoría para áreas monetarias óptimas cuando un grupo de países pueden tener una moneda común. El requisito básico es que tengan los mismos ciclos económicos o que tengan perfecta movilidad laboral, para que se ajuste por la movilidad laboral los efectos de un choque negativo para el uno y positivo para el otro. La unión monetaria más perfecta es Estados Unidos. Si Texas tiene un problema, la gente va a trabajar a Arizona, o viceversa. Si nosotros tenemos un problema, no podemos ir a trabajar a Estados Unidos, no hay movilidad laboral. Y lo que a nosotros nos perjudica, la caída del precio del petróleo, beneficia a Estados Unidos. No coinciden los ciclos económicos. Entonces este es el verdadero problema. No hay que tapar el sol con un dedo. Si quieres te muestro informes de gente que coincide con sus modelos, sus puntos de vista neoliberales, ortodoxos, Merrill Lynch, Bank of America. El problema es un choque de términos de intercambio, como se llama técnicamente, muy grave. 33% se nos han deteriorado los términos de intercambio, junto a una apreciación de la moneda. Alberto lo va a querer negar, porque por cuestiones ideológicas todo empieza y termina con el gasto público. Pero esta, queridos chicos, queridos estudiantes de economía, es la explicación técnica. Pero veamos pues entonces si el modelo es exitoso o no. Me tomo el año 2015, cuando se desploma el precio del petróleo, se nos aprecia el dólar 30%, nos explota el Cotopaxi, nos preparamos un fenómeno del Niño para la refinería, etc. Tomemos el promedio. ¿Qué les parece? 2007, 2014, y verán, 2015, incluyendo la tasa de crecimiento de 0.4%, y resulta que Ecuador ha crecido en promedio 3.9%, mientras que el resto de América Latina ha crecido en promedio 2.9%. Ahí están los verdaderos resultados del modelo. Y tú nos hablas de recesión, de pobreza, de desempleo, etc. No hay que confundir deseos tal vez o con realidades. La realidad es que pese a las inmensas adversidades que hemos tenido que enfrentar con esa camisa de fuerza que se llama dolarización, lo hemos hecho extremadamente bien. Se ha cuidado el empleo, la pobreza no ha aumentado, la inequidad no está aumentando, sigue el dinamismo, la fuerza del país, que no solo se refleja en cifras frías macroeconómicas, se refleja en muchas otras cosas, en la cantidad de infraestructura, educación, salud, etc. Y el país continúa. Muy bien, muchas gracias. ¿Puede formular una pregunta? Que la crisis es anterior, que la reserva monetaria líquida de libre disponibilidad, que debería respaldar al total de los depositantes, para enero del año 14 tenía un faltante de más de 3.000 millones de dólares y hoy lo tiene. Tan es evidente que sí hay política cambiaria, que las importaciones son mucho más caras hoy
que hace 2 años o 3 años. Es decir, sí ha habido un ajuste, porque a través de la política arancelaria se ha afectado el costo de las importaciones. Lo que no se ha hecho es buscar algún arbitrio para que el sector exportador tenga compensación. Yo propuse alguno desinteresadamente, como siempre lo hago, para tener un mecanismo compensatorio de las exportaciones. Sí ha habido un encarecimiento de las importaciones. Lo que pasa es que el ajuste ha venido por el sector privado. El sector público ha seguido importando. Y ahora, ¿por qué yo digo que es el modelo? Porque Bolivia es también exportador, y los países exportadores de petróleo, hay países que nunca han devaluado, que en más de 20 años no han devaluado y que tienen crecimiento económico, y no haber devaluado nunca la moneda y seguir con el mismo tipo de cambio hace 20 años y ser exportador de petróleo y estar creciendo indica que no es necesariamente el problema. Una sola acotación. ¿Por qué usted emite criterios desinteresadamente? Porque todo ecuatoriano tiene la obligación de hacerlo. Yo nunca he hecho una crítica en mi vida sin proponer una solución alternativa. Muy bien, muchas gracias. Lo he hecho. Señor presidente. Alberto, estamos entre académicos, hay que cuidar los términos. Ya pasaste de declarar una recesión a declarar una crisis. No, crisis fue lo que existió en el 99, cuando la economía creció 6%, cuando congelaron los depósitos bancarios, cuando el desempleo creció al 16%, cuando 2 millones de personas tuvieron que emigrar de la patria. Lo único que exportó el neoliberalismo fueron seres humanos. Eso es crisis, no lo que tenemos nosotros. Yo a cada rato también te escucho a ti, Ramiro, crisis. Me gustaría que me definas qué es crisis, porque es falso que estamos en crisis. Ni siquiera se puede hablar de recesión, porque depende si consideras el trimestre T-1 o T-4, y cuando consideras T-1 hemos tenido 2 trimestres de pequeño decrecimiento, que están todavía en el margen de error estadístico. Me alegro que sigas poniendo ejemplos como Bolivia. Yo coincido con la política de Bolivia. ¿Y por qué esto no ha crecido pese al choque que ha tenido en los precios de materia prima? Porque resulta que Bolivia triplicó el gasto público, el tan denostado gasto público, ¿no? Pero quintuplicó el ingreso fiscal. ¿Y por qué? Porque nacionalizó los hidrocarburos, nacionalizó el gas, aumentó 70% la producción del gas y subió sensiblemente el precio de ese gas. O sea, Bolivia no es que no ha gastado mucho, ¿no? Proporcionalmente ha triplicado el gasto público, pero ha quintuplicado los ingresos fiscales y por eso pudo acumular reservas, porque tenía superávit fiscal. Pero por último, para concluir cualquier discusión, lo que tú digas, lo que yo diga, somos finalmente parte interesada, no existe la imparcialidad científica, si debemos ser objetivos, pero tú tienes tu visión ideológica, yo la mía. Aquí están estudios internacionales, Alberto, y esto es Boston Consulting Group, que pone de lejos a Ecuador como el país que mejor ha aprovechado algún petrolero y mejor ha transformado ese ingreso, esa riqueza petrolera en bienestar para su gente. Mejor que otros 49 países exportadores de petróleo que todos miran bastante, incluido Bolivia, ¿ya? De lejos, el que está es un outsider, el de lejos que mejor ha aprovechado la riqueza petrolera, el ingreso petrolero, transformándolo en educación, salud, competitividad, energía, buen vivir para su gente, se llama Ecuador. Informe internacional. Muy bien, muchas gracias. Permítame, economista. ¿Quién es el país Economista, que más aumenta? ¿Sí? Vamos a respetar el esquema propuesto, ¿no? Le corresponde a Ramiro González. El presidente de la República ha citado que hay economistas, y hemos escuchado a los ecuatorianos en este tiempo. Voy a hablar de las reservas, que es muy grave. Ya te contesto, me permites en tu respuesta. Es muy grave lo que acaba de decir Alberto, y no tiene sustento. ¿Okay? Varios economistas han sostenido que el país enfrenta una crisis. El presidente de la República está remarcando aquello y ha hecho él ya una pregunta, de manera que yo le traslado esta misma pregunta. ¿Usted cómo define a la crisis? A ver, bueno, primero, gracias Rodolfo por la invitación y me alegra haber coincidido en esta necesidad de diálogo que el país lo reclamaba desde hace algún momento. Nosotros como partido lo propusimos desde el mes de julio y espero que esto sea el inicio de algunos otros diálogos con otros sectores de la sociedad, los campesinos, los indígenas, los empresarios, etcétera. Aquellos también ¿Usted cree que no ha habido diálogo en este tiempo? Hemos visto los ecuatorianos, yo creo, una suma de
encuentros de diálogo. ¿Esto no ha sido diálogo? Yo creo que hay que mejorar los interlocutores del diálogo para no dialogar entre iguales, sino con las personas que, como aquí, pensamos distinto, pero que le estamos empujando y queremos empujar el desarrollo del país. Asimismo, me alegro, Rodolfo, que hayas escogido a 3 economistas de vertientes distintas del pensamiento y de la práctica económica. Aunque es difícil hablar con los economistas, pero bueno, yo soy un economista y soy un socialdemócrata de formación, así que en ese sentido irán mis sugerencias. Entonces, en este diálogo. Vamos al quiero llamarlo, Ramiro, por favor. Entonces, ¿cómo se define yo lo que es? Mira, un poco para aunar con lo que se estaba hablando, somos el único país dolarizado que no crecerá. Solo 3 de los sudamericanos, entre esos el Ecuador, no crecerán. Solo 3 de los petroleros decreceremos. Esos son datos de la CEPAL, no son del Fondo Monetario, porque yo no lo... Crecimiento negativo, un error el que tiene. Sí, pero... El Fondo Monetario, el desvelo, no CEPAL. Lo de fondo, yo creo que a una crisis la notamos cuando, por ejemplo, en una economía como la nuestra no se ha logrado mejorar los niveles de competitividad de los sectores productivos del país. Esa crisis ahora. Llevamos en crisis 200 años. Vamos. Yo creo, a ver. Vamos. A ver, exacto. No, está haciendo uso de la palabra. Sí, pero dejémonos desarrollar y después con gusto debatimos. Permitamos que para hacer. Entonces, decía que la escasa competitividad, obviamente, ¿cómo puede un productor ecuatoriano de banano, cuando en el Ecuador produce 31.8 hectáreas por tonelada, frente a Costa Rica que produce 51.6? O en el café, perdón, ¿no es cierto?, donde Vietnam produce 2.25 toneladas y Ecuador apenas produce 0.16. Esas son las cosas que el Ecuador no ha logrado superar todavía. Estamos en camino, pero nos falta mucho todavía para nuestros vecinos. ¿Y eso entonces vale a crisis? Eso produce crisis, porque las crisis van siendo recurrentes en el país y cada vez son en periodos menos cortos. Yo creo que otra de las cosas que genera crisis es la falta de confianza. La falta de confianza, no hemos logrado articular o perder el recelo entre el sector público y el sector privado. Yo creo que no se ha logrado unificar un discurso desde el Ejecutivo de apoyo a los sectores productivos. Lo hemos vivido en estos últimos días. Vi, por ejemplo, pero usted un documento. Usted ministro. ¿Acabo o nos vamos a interrumpir? Sí, lo que pasa es que yo creo que deberíamos aclarar si vamos a tener los 2 minutos seguidos o podemos interrumpir para poderlo hacer, porque de lo contrario no vamos a estar en igualdad de condiciones. Y Rodolfo, cuando yo acepté este diálogo, lo hice sin ningún reparo y usted puso las reglas, no nosotros. Economista González, le vamos a dar 30 segundos más para que concluya la idea. Ha formulado ya la mayor parte. Concluya, por favor. Luego habrá respuesta y usted podrá volver a hablar. Bueno, realmente lo vamos a aceptar, Rodolfo, porque somos demócratas y creemos en el diálogo, y hagámoslo civilizadamente. Tenga la bondad de concluir su idea. Y yo creo que tenemos un decrecimiento muy importante en los sectores dinámicos de la economía, como la construcción, como la industria, la agricultura. Obviamente el gasto público, no quiero decir que el gasto público per se sea malo. Quién sabe, necesitamos más profesores o más médicos, quién sabe. Pero quién sabe, hay unos ministerios de más o no hemos priorizado el gasto lo suficiente para hacer inversiones que nos produzcan rentabilidad y apoyo al sector productivo. Lo mismo, yo creo que son factores que producen crisis, el tamaño y el costo de la deuda. Se hizo una exitosa refinanciación de deuda, pero estamos en este momento con niveles superiores a los que se hizo la renegociación y a precios mucho más altos. Este tipo de cosas yo creo que el país debe irlo profundizando, porque si nos quedamos solo en la coyuntura, en el análisis,
inmediato no vamos a dar soluciones. Yo creo que debemos verlo al país en el mediano y largo plazo para evitar justamente este tipo de crisis, porque somos un país que desafortunadamente no hemos podido transitar de un modelo agroexportador hacia un modelo semi-industrializado o industrializado. Se ha hecho esfuerzos, pero no lo suficientes para lograr. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, por la edad y el estado de salud, me olvidé contestar, tal vez en la parte más importante de la intervención de Alberto, así como todos los minutos, me faltan 3.000 millones de reservas. Por favor, Alberto, que se muy cuidadoso lo que se dice. Primero, en dolarización no se necesitan reservas para respaldar una moneda nacional. Las reservas son los depósitos del sector público e instituciones financieras en el Banco Central. La ley original de la dolarización del régimen monetario exigía tener reservas para cubrir los depósitos de las instituciones financieras públicas y privadas. Eso está cubierto, pero con creces, ¿no? Y tenemos cubiertos todos los depósitos de los actores privados y financieros públicos. Hay partes de depósitos que son del sector público y que nosotros mismos lo manejamos, que no hay posibilidad de que haya una corrida, porque por ley solo pueden tener sus depósitos en el Banco Central. Entonces lo que dijo Alberto, con todo cariño, Alberto, y respeto, y yo te he escuchado decir eso antes y tengo documentos tuyos donde lo dice, es un gravísimo error, por lo menos decir una gravísima inexactitud. Tenemos las reservas para cubrir los depósitos que la ley original exigía y que la técnica exige. Que tú seas extremadamente prudente y quieras tener 10 a 1 reservas, eso es otra cosa, eso es subjetivo. Eso no nos dice la ley, no nos dice la técnica, etc. Se cambiaron las regulaciones iniciales. ¿Sí? Se flexibilizó para que se pueda sacar liquidez de la reserva. ¿Sí? Se fue al Banco Central y se le dijo, el oro es mío, soy Estado, el oro vale más, deme la diferencia sin vender el oro y después se prendó el oro. Eso no es prudencia. Yo lo considero así. Por eso es que el momento en que viene una crisis nos caen los depósitos, porque no tenemos ya liquidez de reserva y la caída de depósitos va en picada y es muy grave. Por favor, está generando una situación sumamente grave en el país. Lo que tú dices es absolutamente incorrecto, que a ti no te gusta la flexibilización de la reserva, que son depósitos del sector público, que es un absurdo que estén inmovilizados cuando hay tantas necesidades. Es tu problema, lo acabas de decir. Es prudencia para ti, eso es un juicio de valor, eso no es técnica, no es ciencia. Ustedes estudiantes de economía conocen eso, pero déjame contestar porque es muy serio lo que acaba de decir Alberto. A nosotros hay que poner a trabajar todos esos recursos. Alberto es campeón, y Mauricio creo que eso lo apoya, de los fonditos de liquidez, para que guardar la estabilidad, y sin inversión, sin carreteras, sin hospitales, sin colegios, es decir, miserablemente estable. Nosotros preferimos duplicar el producto nominal, como lo hemos hecho en estos 8 años de revolución. Si tenemos un problema, ajustar el PAI, como siempre lo dijimos, el Programa Anual de Inversiones, pero optimizar hasta el último, utilizar hasta el último centavo que tiene nuestra economía. Son percepciones diferentes, pero no vengas a decir que es imprudencia, es tu criterio, ¿ya? Y yo creo que esas políticas históricamente han fracasado, han sido un desastre. Con respecto a lo que decía Ramiro, qué lástima, mira, yo sí quisiera que este diálogo sea técnico y no político, ¿no? Empezaste diciendo que qué bueno que se dialogue. Tú estuviste varios años en el gobierno, tú sabes cómo hemos dialogado todos los días, Ramiro. O sea, no me puedes decir eso, no es correcto eso. Tú sabes cómo hemos dialogado con todos todo el tiempo. Entonces, que ahora me digas que por fin se dialoga. Yo sé que esta es una carrera política, tienes legítimas aspiraciones, pero tratemos de ceñirnos al aspecto técnico y lo que tú dices no es verdad. Único país dolarizado que decrece. Uno escucha eso, estudiantes, queridos jóvenes, dicen, chuta, qué mal lo hicimos. Pues resulta que solo hay 3 países dolarizados por América Latina. El Salvador, que no sé cómo le vaya, ¿no? Básicamente su exportación es de café. ¿Ya? Todo ahí el sector privado, vaya a ver los indicadores sociales, vaya a ver los indicadores sociales, y es importador de petróleo, no exportador. Panamá, que está construyendo el canal, y Ecuador, que es exportador de petróleo, y se ha apreciado el dólar 30%. Entonces debemos decir toda la verdad, si no se induce a error. Te pedí que me definan la crisis. Bueno, chicos, anoten, una nueva definición de crisis, es la falta de productividad, y que producimos menos bananos por hectárea que Costa Rica. Primera vez que escucho esa definición de crisis, Ramiro, con todo cariño. Y si eso es tu definición de crisis, no. Llevamos 50 años de crisis, que somos exportadores de bananos, que siempre hemos tenido menor productividad que Costa Rica. Después dijiste que genera la crisis la falta de confianza. Es decir, no hubo caída del precio del petróleo, no hubo apreciación del dólar,
no hay actividad del volcán Cotopaxi, no hay fenómeno de nada, es la falta de confianza. Y si algo he aprendido, queridos chicos, es que la tan mentada falta de confianza es o nos sometemos a 20 empresarios cómodos, caprichosos y rentistas, o no hay confianza. El país saldrá adelante con o sin esos grupos empresariales que quieren condicionar al país a sus intereses y caprichos. Ha hablado del gasto público, tú socialdemócrata, tú has visto cómo hemos utilizado hasta el último centavo, cómo el presidente siempre ha estado atrás, los grandes avances sociales. ¿Cómo nos pueden criticar el gasto público? Y por el contrario, te contradice, porque tú te fuiste del gobierno cuando aprobamos la ley de justicia laboral que cortaba el subsidio al IES, 40% de las pensiones, 1.100 millones de dólares, que es gasto público, y un subsidio absolutamente innecesario. No solo eso, pagamos ese subsidio que no lo necesitaba el IES, y como no tenía dónde invertirlo, nos compraba bonos, y por eso creció 8.000 millones la deuda con el IES, con nuestra propia plata. ¿Quién me puede justificar ese absurdo? Ahora me hablas de gasto público y tú te fuiste del gobierno porque estuviste en contra de la eliminación de ese subsidio. Con todo cariño, ¿por qué? Porque hiciste tu base política en base al seguro social y no querías pelearte con tu base política. Y el tamaño y costo de la deuda. Resulta, queridos jóvenes, que somos los 5 países menos endeudados de Latinoamérica. Revisa tu cifra, así como dijiste lo de la dolarización. De los 5 países menos endeudados de Latinoamérica. La deuda pública no es un problema en Ecuador, pero se nos quiere asustar. Y el alto coste está en menos del 6%. Si no, Fausto, que precise las cifras. Así es, presidente. Solamente aclarar que la deuda pública se basa en un déficit fiscal. ¿Por qué tenemos ese déficit fiscal? Porque estamos haciendo la obra pública y la inversión para mejorar la productividad que tú dices, Ramiro, que no se hizo durante los últimos 30 años. No teníamos carreteras, vivíamos en apagones, vivíamos sin servicios necesarios para la población, sin talento humano, sin seguridad. ¿Qué productividad íbamos a tener si no teníamos las condiciones necesarias que hoy el Estado lo puso? Si tú quieres hacer lo que no se hizo en 30 años, y hay muchos gobiernos que no hicieron, San Hidroeléctrica recién la empezaron a construir en el año 2003, desde el 87 creo que se acabó la PAUTE más la PAUTE, lo que implica es que no vas a tener las condiciones necesarias para crear la productividad. Y te doy un dato, porque siempre es necesario, y los datos a medias también funcionan. ¿Por qué Costa Rica tiene más productividad que el Ecuador? Y siempre ha sido eso. Porque Costa Rica tiene grandes extensiones que producen economías de escala. Nosotros tenemos pequeños bananeros que es mucho más difícil tener. Muy bien. Sí, pero es más difícil productividad. Como ministro de Industria sabes que hemos tenido importante incremento de productividad, pero no podemos cambiar todo de la noche a la mañana. Voy a rogar a los periodistas que permitamos que fluya esto de acuerdo a la estructura prevista. Yo creo que se te puede ir de la mano, mi querido Rodolfo, porque vamos a procurar que eso nos ponemos en orden, pero con el aporte no podemos tener esta una intervención no me va a alcanzar el minuto final, una intervención pequeñísima final y pasamos con el economista Pozo. Pequeñísima como las anteriores. Pequeñísima. Perfecto. A ver, presidente, yo me opuse a que usted le quite el 40% de las pensiones porque la seguridad social es uno de los instrumentos más importantes. Que te tengo que interrumpir, porque no es verdad que le hemos quitado 40% de las pensiones. ¿Qué pensión jubilar se ha reducido? Pero no está diciendo la verdad, Ramiro. Yo lo que le estoy diciendo es que usted quitó el 40% al fondo de pensiones. Ese ha cambiado. Al fondo. ¿Cómo que ha cambiado? Quita la pensión. Al 40% del fondo de pensiones. Muy claro. Entonces yo no voy a estar de acuerdo en que usted le quite los fondos el 40% del fondo de pensiones para solucionar otros problemas. Porque eso algún gobierno lo va a tener que pagar. Eso es deuda. En donde lo debe, por eso no me opuse yo a eso, porque usted va a destruir la seguridad social del Ecuador. No es que estoy haciendo campaña ni nada, sino que es al menos elemental que podamos rescatar la seguridad social. El IES tiene déficit o superávit. Esto se destruye. El IES tiene déficit o superávit. Los fondos de pensiones, presidente, nunca tienen déficit o superávit. Presidente, no tienen de caja déficit o superávit. En el corto plazo no, pues al final, pero por favor, eso es un principio elemental de economía, presidente. Un fondo de pensión o superávit de caja. No tiene superávit. Es que no me importa eso. Es que si el fondo de pensiones tienes 10.000 millones ahora
entonces no hay que darle porque tiene la suficiente plata. Y después de 10 años, de 15 años, ¿quién va a funcionar? Economista González. O sea, alguien va a tener que pagar. Claro, garantizado. No, señor, garantizado con la ley hasta el 100% de pensiones. Pero ahorita si tiene superávit de carro, ¿para qué le va a dar algo que no necesita? Y por otro lado van a reducir gasto público y subsidio. El problema es que tu base política quiere ser candidato en 2017 y así no va a llegar a ningún lado. No, por favor. Lo que pasa es que nosotros vamos a... Sí, permítame, economista, permítame. Así no, ¿cómo? No, señor. Yo estoy aquí para conducir esto y le ruego que respete lo que estoy diciendo. No. Igualmente, tengo las reglas. Lo que procuro aquí, las reglas, permítame. Lo que procuro aquí es que no se interrumpan las intervenciones para que podamos de un modo conciso que no interrumpan. Pero si dice, y ustedes lo escucharon, queridos jóvenes, que usted redujo 40% las pensiones, se debe aclarar, eso no es una pensión, eso lo dijiste después. Del fondo de pensiones, economista, es el crimen más grande que se ha hecho en la conquista laboral histórica. Ya no solo estamos en economista vamos a continuar con lo propuesto. En el contexto internacional hay diversos modelos que unos han tenido éxito y otros han fracasado. En España, por ejemplo, un modelo neoliberal no ha podido desarrollar una política que ampare a los más pobres, incluso los nuestros, los ecuatorianos que emigraron a ese país. Tienen condiciones absolutamente paupérrimas. En Canadá, el nuevo primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha anunciado que incrementará los impuestos de los ricos e impulsará el gasto público, contrario a lo que hizo su antecesor liberal. Usted suele ser muy crítico de estas políticas que podrían mermar cierta acumulación de riqueza, pero Justin Trudeau hace lo contrario y merece una explicación, un análisis de su parte. Bueno, primero señalar que yo estoy aquí porque me interesa el Ecuador, me preocupa el Ecuador, y la situación que está viviendo el país no es la que se pinta con los números que se están conversando. El Ecuador está atravesando un momento complicado, difícil, y yo no quiero que este país se convierta en Venezuela en un plazo corto, primero. Segundo, se ha criticado mucho a lo largo de muchos años lo que le han llamado los fonditos. Si nosotros tenemos este momento una situación adversa como la que realmente estamos teniendo por el tema del petróleo o por el tema de la apreciación del dólar, y tenemos el ahorro, el concepto de ahorro utilizado por el gobierno en carreteras o en hidroeléctricas, nosotros en esas circunstancias no podemos hacer frente a la situación. Tanto así que hemos entrado en una carrera de endeudamiento con todo tipo de acreedores en las condiciones más onerosas que se han podido ver y que lamentablemente no nos va a llevar a ningún tema. Los fonditos que se llaman son los que mantienen 80 países en el mundo. Noruega tiene 800.000 millones de dólares en reservas en fondos de ahorro. El Perú tiene cerca de 10.000 millones, Chile tiene cerca de 15.000 millones, Bolivia tiene cerca de 15.000 millones adicionalmente, y el Ecuador no tiene nada. Y no tiene nada, y por esa razón es que estamos incurriendo en este tipo de recursos. Tanto es así que en este momento tenemos varios problemas. Estamos atrasados con las petroleras, está cayendo la producción este año, se les debe más de 1.200 millones de dólares. Hay 11 meses atrasados las devoluciones del IVA a municipios como el de Machala, por ejemplo, que le escuché en alguna ocasión al alcalde. Se viene el problema de la Occidental, que va a ser 2.000 millones de dólares anuales, que no están en las contabilidades ni en la contabilidad pública adicional. En diciembre hay que pagar alrededor de 3.000 millones los sueldos, más el vencimiento de los bonos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar los recursos? Entonces los fonditos que se llaman, no son los fonditos, es un respaldo para poder hacer frente a esta situación. Como el FEIRE, ¿no? Yo no estoy en contra de que se hagan obras, que no se me entienda mal. Yo estoy a favor de que se hagan obras, pero estoy mucho más a favor de que podamos mantener una economía sustentable y sostenible en el tiempo. Caso contrario, vamos a generar un problema adicional, porque el problema que se está generando en el sector fiscal es un detonante para el sector externo y está rebotando en el sector financiero también. Entonces esto no es un tema separado, es un tema absolutamente vinculado. Entonces obviamente en unas circunstancias como esta no queda más que la válvula de escape de buscar financiamiento de afuera en las condiciones que sean. Obviamente
lo que se ha producido hasta el momento es un endeudamiento en condiciones de tasas de interés y de plazos no convenientes para el país. Yo no estoy sugiriendo que suscriban con el Fondo Monetario, pero mucho me temo que van a terminar con el Fondo Monetario. Puede ser que no, puede ser que me equivoque, pero la situación no es tan simple, porque aquí probablemente el criterio o el concepto de crisis no está tan claro. No es comparable los promedios con la realidad de cada país. No es lo mismo crecer al 4% en el Ecuador que crezca al 4% Alemania o Noruega, porque los puntos de partida son distintos. Entonces no hay cómo sacar conclusiones diciendo que con el 4% es mucho o es poco porque el promedio es tal o cual. Ese análisis es absolutamente incorrecto. Una sola puntualización y brevísima su respuesta. Usted, cuando fue ministro de Economía, alimentó el FIDE. No, digo, ¿eso resolvió la situación económica del país? ¿Pudimos salir de la pobreza? Bueno, lamentablemente para muchos, para beneficio de los que estuvimos en funciones públicas, los resultados de la gestión económica están sobre la mesa. El mayor crecimiento de las últimas 4 décadas fue cuando estuvimos en funciones y donde pudimos ahorrar y conseguir financiamiento internacional. Muy bien, muchas gracias. Señor presidente, ministros, gracias. Ya, yo quisiera acotar a lo del IES, porque se dijo que era hasta un crimen, ¿no? Sepan ustedes que el IES, el mayor ahorrador del país, tiene flujo de caja positivo, ¿ya? Eso es lo que dice el economista González, que no existe, ¿ya? Tiene que darlo a favor. Le sobra plata en el fondo especial, no le falta plata, y a ese fondo que le sobra plata, le damos 1.100 millones de dólares anuales en subsidio. Eso significa unas 250 escuelas del milenio para que las use el IES. Como no sabían qué hacerlo, nos compraban nosotros mismos bonos y la deuda podía cerca de 8.000 millones con nuestra propia plata. ¿Tiene algo eso de sentido? ¿O tiene mucho más sentido decir, señores, ponemos hasta el 100%, garantizamos las pensiones jubilarias, pero cuando se necesite, pero mientras no se necesite, esa plata le podemos dar otros usos precisamente para mejorar la productividad que tanto reclama Ramiro? En cuanto a lo que decía, primero yo quisiera agradecerle a Mauricio estar aquí. Quiero públicamente decir que lo respetamos mucho, es alguien bien informado, bien formado, y muchas gracias por venir. Ahora, estamos en las antípodas del pensamiento económico, pero es una persona seria con la cual ya hemos debatido además en algunas radios antes de ser presidente, etc. Por supuesto que es un momento difícil. ¿Quién lo está negando? No solo eso, yo anticipé en 2013 que sin caída de precio del petróleo, sin apreciación del dólar, 2014 y 2015 iban a ser años duros, con un importante déficit fiscal, porque para salir de su desarrollo, para no ser miserablemente estables aquí, para estar acá, ¿ya? Necesitamos pues invertir, necesitamos hacer lo que no se hizo en 30 años, la hidroeléctrica, para no, fíjense cómo es la lógica neoliberal, no el gasto público, no invertir en hidroeléctrica, pero sí importar energía. ¿Saben cuánto importamos energía antes de nuestro gobierno? Cerca de $1.000 millones. ¿Se acuerdan ustedes que le compraban a las barcazas, a las termoeléctricas privadas, muchas veces vinculados a ciertos partidos políticos? Entonces, pero cerraba, no se hacían hidroeléctricas. Es un completo absurdo. Estamos haciendo en 8 años lo que no se hizo en 30, 40 años. Por eso habíamos programado ya un déficit fiscal importante. Parábamos la refinería, solo la refinería es 1.200 millones, además de la para de un año. Pero la refinería ya nos explotaba, el reactor estaba ahuecado. 8 hidroeléctricas que nos va a permitir ser exportadores de energía. Eso nos cuesta $100.000 millones. 6 multipropósitos que van a proteger 200.000 hectáreas de inundaciones, que con el fenómeno del Niño, 2 de esos multipropósitos se pagarían en un año, es decir, un TIR del 100%. Eso nos cuesta cerca de $1.000 millones. Y les puedo seguir enumerando obras del gasoducto en Monteverde, el poliducto Pascuales Cuenca, obras que se esperaron por décadas. Ya esperábamos un año difícil. Además, si nos desploma el precio del petróleo, si nos aprecia el dólar, por supuesto que el momento es difícil, Mauricio. ¿Quién lo ha negado? Lo hemos hecho bien, bastante bien. Tu política es la mantener fonditos, también sugerencia de Alberto. Como que si eso, la decisión es solo ser prudente o imprudente. Los fonditos tienen un costo de oportunidad. 2.000 millones en fonditos, al 5% de interés cuesta $100 millones, y significa no tener Coca-Cola Sinclair, que nos cuesta 2.000 millones de dólares y que nos da $600 millones anuales. Es decir, en 3 años con Coca-Cola Sinclair, utilizando bien esos 2.000 millones, recuperamos los fonditos. El mejor ahorro es una buena inversión. Esa ha sido nuestra política, ha sido extremadamente exitosa. Además, quitar 2.000 millones de la economía es altamente recesivo, no es que es gratuito, no hay free lunch de economía. Es como un padre y familia, queridos jóvenes. Si sus hijos, ustedes están trabajando,
pero sus hijos no tienen que comer, que vestir, en un techo donde abrigarse. Pero ustedes son prudentes y guardan $1000 bajo el colchón. Estos no son prudentes, son locos frente a tantas necesidades. Mejor potenciar las capacidades de sus hijos y podrán enfrentar cualquier vendaval. Eso es lo que hemos hecho como está gobierno. dirigiéndose a los jóvenes y yo lo hago también, que se prepare Horacio León, quien Pero va no acaba, ya se me acabó el tiempo. a formular una pregunta. No, solamente Tiene derecho a la réplica, Mauricio. y tiene derecho a la réplica el economista Pozo, que le damos la palabra. Sí, Rodolfo, lo que pasa es que todavía no me responden la pregunta. O sea, la pregunta? tenemos un problema de recursos, ¿cómo vamos a hacer? ¿Por qué los 80 países en el mundo que tienen fonditos son todos desacertados o no saben economía o no conocen y los únicos inteligentes somos aquí en el Ecuador? No creo. ¿Por qué Chile está donde está? ¿Por qué Bolivia ha hecho lo que ha hecho? Vamos a Con el mismo Eso- argumento, entonces te digo, Y resulta yo que que el resto me son idiotas porque conservamos moneda nacional y los únicos inteligentes somos nosotros. economista. Se ajusta el argumento a cada estamos ocasión. mezclando cosas que no corresponden. Mira, una precisión. Primero, porque esos impuestos muchas veces pues van comunidades. Hay gente que cree en eso. Pero yo primero te entrego mi diploma, perdóname, economista Mauricio, al tener 2.000 millones en fondito por si pasa algo y me endeudo en 5.000 millones con tasas mucho más altas, que es lo que ha hecho el Ecuador. Lo hizo durante tu gobierno. Tú tenías déficit en el gobierno central y al mismo tiempo ahorrabas. ¿Quién entiende eso? Ahorrar para endeudarse por otro lado a tasas mucho más altas. Pídame que le entregue mi título. Una precisión técnica. Tú confundiste fondos, con reservas. Bolivia tiene altas reservas, no tiene esta clase de fondos. Y problemas, atrasos petroleros. No esperen que caigan 5.000 millones las exportaciones netas, el ingreso fiscal, y no pase nada. Lo hemos hecho muy bien. En otros gobiernos esto ya hubiera implicado una grave crisis y paquetazo tradicional. Pero no esperen que no nos atrasemos, por ejemplo, el sector petrolero. ¿Tú sabes cuántas petroleras están quebrando en el mundo? ¿Sabes cuánta gente está despidiendo las petroleras? Pero no esperen que no tengamos problemas. Por supuesto que tenemos problemas. Pero ¿quién, por ejemplo, no ha cobrado su salario del sector público? ¿Qué municipio no ha tenido sus asignaciones? Te he dicho el IVA. Te pido que me digas el artículo de ley que me impone un plazo para entregar el IVA. Tú dices que lleva 11 meses atrasado. Eso no es verdad. Bueno, yo puedo pagar el IVA el próximo año. Con el municipio de Machala. Y estamos muy... pero Es el ejemplo que... el municipio de Machala va a decir cualquier cosa, pues social cristiano. Y con respecto a Oxy, un problema que no hemos creado nosotros, y estamos en contacto, estamos preparados, somos gente sensata. Y el pago de los bonos global 2015 en diciembre se va a cumplir, y por primera vez en la historia el gobierno va a cumplir con el pago de los bonos. Y vamos a cumplir con los sobresueldos en el mes de diciembre. Estamos preparados para eso. Me parece bien. No sé cómo, pero me parece bien que lo digan. Muy bien, El mucha señor capacidad, Horacio con mucha creatividad. Veamos eso, El veamos. señor Mira, hay un Horacio principio, León. dame una idea. Sí, presidente. Mira, hay un principio básico de economía, queridos jóvenes. Si es un problema coyuntural, financiero. Eso es lo que hemos hecho, fue inesperado. Hemos tenido que encontrar muchas fuentes de financiamiento, hemos sido muy creativos. Nos quieren mucho a nivel mundial, nos respetan, nos creen. ¿Ya? Si ya es un problema permanente, ajustar. Y eso es lo que vamos a hacer el próximo año, donde el presupuesto va a estimarse, ya lo tenemos, con un precio de barril de $35. Pero este año nos tocó financiar porque fue un evento repentino. Muy bien, el señor Horacio León, estudiante universitario de Economía, tiene la posibilidad de formular una pregunta. Le rogamos ser breve y decirnos a quién está dirigiendo esa pregunta. Es el economista Rafael Correa. En un contexto de que el Ecuador estuviera en una recesión económica, muchos países reducirían su tasa de interés. ¿Por qué en Ecuador no se está realizando esto? Y si la dolarización restringe tal vez de este tipo de decisión o de medida que se tomaría. Bueno, la reducción de la tasa de interés es una medida de activación, pero precisamente, o sea, tengamos en cuenta una cosa muy importante. Crean, el resto es puro engaño. Así sea el modelo chileno, mexicano, colombiano, tienen pérdidas de 5% en exportaciones netas, ingreso fiscal del PIB, y no tienen moneda nacional. La moneda nacional se aprecia el 30%. Por supuesto que va a haber problemas en el sector real. Y tú tienes sobre todo que cuidar los equilibrios macroeconómicos, el modelo de las tres brechas del Banco Mundial: sector externo, sector fiscal y sobre todo sector monetario, que en dolarización es sumamente vulnerable. Pero nosotros hemos preferido que los bancos tengan liquidez, que los bancos tengan solvencia, que los bancos tengan utilidades y no arriesgar el sistema monetario. Por eso podemos, desde el gobierno central, podemos el Banco Central impulsar una política más expansiva con los bancos, pero sería riesgoso.
y por eso hemos preferido, ¿no?, que presten menos, pero que tengan reservas, que tengan solvencia, y así fortalecer el sistema de dolarización. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces al siguiente tema.